Doctora Alexita, muy buenas tardes. A continuación abordaré un tema de total trascendencia dentro de nuestra sociedad, como es la violencia intrafamiliar, el abuso y el maltrato. Bueno, cuando escuchamos violencia intrafamiliar, pues también debemos ser conscientes que son innumerables las formas de violencia intrafamiliar y que esta puede estar dirigida hacia personas adultos mayores, hacia entre cónyuges, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a personas discapacitadas, a todos los individuos que conformen un círculo familiar. Siempre es difícil pensar en un esquema típico familiar debido a que la violencia puede ser psíquica o física y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de adultos hacia varios individuos. Se debe mencionar que una de las características de la violencia familiar es pues que alguien con más poder abusa de otra persona con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en que una de las partes ocasiona un gravísimo daño, ya sea a nivel físico o psicológico, dentro de los miembros de la familia. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión y se da en un contexto de total desequilibrio de poder. Ahora, para que nosotros podamos establecer que dentro de una familia en realidad existe una situación de violencia, de violencia intrafamiliar, pues esta tiene que tener o tiene que ser ya de manera crónica, permanente o periódica, refiriéndonos así a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. Entre las principales características que puede presentar una familia que sufra de violencia, pueden estar las siguientes. Primero, generalmente las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una organización jerárquica fija o inamovible, además de que sus miembros actúan de manera tan rígida que no pueden aportar su propia identidad y por ello los lleva a actuar y de una manera imponente o bajo las imposiciones de otra persona que se cree con cierto nivel de superioridad. Segundo, las personas que son sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan un total debilitamiento de sus defensas tanto físicas y psicológicas, lo que conducirá a un incremento en los problemas de salud. Pero muchas de estas personas que lo permiten quizá tengan un antecedente o un problema de depresión o enfermedades psicosomáticas. Tercero, también estas personas muestran una disminución marcada en el rendimiento laboral. En los niños y adolescentes, pues es lamentable los problemas a los que los puede llevar o sus consecuencias, como por ejemplo el problema en el aprendizaje, su bajo rendimiento escolar, trastornos de personalidad y lo que personalmente me da mucha pena es que no se puedan desenvolver con total facilidad dentro de su entorno, dentro de su grupo social. Y por último, una familia que tenga o presente violencia intrafamiliar, por lo general son personas que viven afectadas por violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Que como se criaron dentro de un contexto de violencia, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. Ahora bien, Alexita, me gustaría detenerme por un momento eh, para hablar para mencionar sobre el maltrato a los niños. En este caso, la violencia a los niños se da pues por el grado alto de vulnerabilidad, puesto que los menores muestran inferiores recursos para defenderse de, eh, de lo que puede hacer un adulto. Además, se debe considerar o tener
muy claro el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. En algunos casos se trata, o en la mayoría, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, se trata de golpeadores que fueron maltratados también en su infancia. Al intervenir ya estos patrones de repetición de los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigo administrados a sus hijos, pero no generalmente tiene que ser así. No necesariamente tiene que venir una violencia de un círculo. En muchos casos se ha podido percibir también o ver que estos círculos se han tratado de romper. Pero también cabe considerar que muchos padres perciben como justo los castigos implementados o creen que es lo justo el maltrato físico por las faltas cometidas. Es considerable que los miembros golpeadores suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos y muchas veces lo hacen con un cierto tipo de arrepentimiento o lástima, pero en muchos de los casos se trata también de padres que están a favor del castigo físico que se emplea para supuestamente corregir a los hijos. Bien, ahora hablaremos sobre los principales tipos de maltrato. Iremos abordando cada uno de ellos y es importante mencionar también, Alexita, que muchas de las veces o nuestra sociedad, nuestro entorno, pensamos o consideramos que el maltrato es únicamente o hace referencia al maltrato físico. Pero a continuación veremos los diferentes tipos de maltrato. Empezando por el maltrato infantil, existe el maltrato físico, maltrato sexual, el abuso y abandono emocional, el abandono físico, la negligencia y la violencia conyugal. Puede ser un maltrato hacia los niños y adolescentes. En cuanto al maltrato infantil, pues podremos decir que esta es cualquier acción u omisión no accidental, no por desconocimiento, que provoquen un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o ya sea por sus cuidadores. El maltrato físico. Este se refiere a cualquier lesión causada dentro de a los niños. Esta se puede dar o se puede manifestar con hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc. Que no es accidental y que provoca un daño físico o una enfermedad de un niño o en un adulto también. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, puede ser una situación crónica de abuso. El maltrato físico no se asocia a ningún grupo étnico, sino que se manifiesta en todas las clases sociales, religiones y en todas las culturas. El maltrato sexual. Este se refiere a cualquier implicación del niño o de los adolescentes o un adulto dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo físico en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso de los niños, es el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o de su tutor, con el objetivo de lograr algún tipo de excitación o satisfacción sexual nada más. La intensidad del abuso sexual puede variar de la exhibición sexual a la violación. De todas las formas es abuso. El abuso sexual es el más difícil de reconocer y aceptar. Y hay estadísticas muy marcadas o estadísticas impactantes que nos demuestran que 1 de cada 4 niños y 1 de 4 niñas, y cada 8 niños son violados o abusados antes de llegar a los 16 años de edad. Pero nos indican también estas cifras que más del 90% el abusador será de sexo masculino.
y más del 80% de los casos, el abusador será una persona de su mismo entorno familiar o social. Ahora, en la mayoría de los casos, los niños nunca comunican lo que está ocurriendo, pero debemos tener muy claro que los niños no se inventan este tipo de historias. Los niños no mienten este tipo de situación. Los niños no pueden generar una historia falsa sobre un abuso sexual. Por ello es muy importante que como padres, como tutores, como cuidadores, estemos muy al pendiente de lo que nos puedan decir. Y considero que es preciso creerles. Ahora, sobre el abuso y el abandono emocional. Generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma constante de bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Y hay que tener muy en cuenta este tipo de abuso porque nos puede provocar graves trastornos psicológicos. En el caso de los niños especialmente, los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos, basados en buenas intenciones. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, sin brindarle apoyo, sin darles la verdadera importancia y la valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del niño, una constante indiferencia a toda esta población y serios daños que pueden causar sobre los estados anímicos del niño. Ahora sobre el abandono físico. Este es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades físicas de un niño, como la alimentación, el abrigo, la higiene y protección, no son tenidas en cuenta en forma temprana o permanente por ninguno de los miembros del grupo que rodean al niño. Ahora, sobre los niños, ¿qué ocurre o cómo nosotros podemos causar algún tipo de abuso o de maltrato sobre los niños que son testigos de violencia? Muchas veces, como padres o como pareja, no tomamos en cuenta el momento de arreglar alguna situación entre pareja. No tenemos en cuenta que cuando estos niños presentan o son testigos de estas situaciones entre sus padres, estos niños a futuro presentan trastornos muy similares a los que caracteriza a quienes son víctimas de abuso. Y los niños es un tema o un tipo de maltrato muy parecido entre la violencia conyugal. Bueno, este tipo se parece o tiene mucha relación con los niños que presentan o son testigos de violencia. En el caso anterior no siempre tiene que estar dentro de pareja, pueden ser sus tutores o el entorno. Y la violencia conyugal, sí necesariamente, cuando los padres no tomamos conciencia y dejamos que nuestros niños sean principales testigos de nuestra manera irracional de resolver los problemas. Ahora, Alexita, me gustaría hablar sobre las consecuencias o a dónde los pueden llevar a los niños que son testigos o que son víctimas del abuso y del maltrato. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias que son víctimas de violencia intrafamiliar, y estas pueden tener serias consecuencias a largo plazo. Sin duda, el maltrato causa estrés y este a su vez se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.
En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia. Si no somos víctimas de maltrato, en lo posterior seremos los próximos perpetradores de maltrato. Sufriremos o estaremos más expuestos a sufrir problemas de depresión, consumo de tabaco, alcohol, cualquier tipo de droga, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de cualquier sustancia psicotrópica. A través de todas estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. Y más allá de todas estas consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un gran impacto económico que abarca costos de hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y costos sanitarios a largo plazo. Es por ello que me gustaría hacer un llamado a la conciencia de todas aquellas familias donde existan niños, tener presente a dónde nos pueden llevar o qué consecuencias nos pueden traer si no arrancamos, si no cortamos, si no trabajamos con nuestra tolerancia, con nuestra paciencia, si no buscamos alternativas para erradicar o cortar de raíz esta problemática que nos traería y nos está trayendo serios problemas a nuestra sociedad. Gracias, Alexita.